Recuerde que el marco general de nuestro estudio hace varios meses atrás es la realidad del reino de los cielos. ¿Qué hemos tratado de hacer a lo largo de estos meses? Tratar de aprender la dinámica del reino desde la escritura, porque nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí, pertenecemos a un reino superior, al reino de los cielos, amén. Y hace ya algunas semanas hemos estado mirando la vida de David. Recuerde, David es el rey a través del cual Israel alcanza su mayor esplendor como monarquía, y por eso nos hemos detenido en aprender algunos principios de la vida de este hombre y aplicarlos a la realidad del reino en la que usted y yo estamos. Mirando la vida del salmista en el marco de la realidad del reino, hemos apreciado algunos principios, algunas lecciones eternas, principios generales, ¿cierto? Pero también nos hemos detenido a leer nuestra realidad actual a través de la vida de David. Y este es el desafío siempre presente de la escritura. La escritura es una verdad eterna, pero que tiene una relevancia actual. Usted lee la Biblia y ve los principios eternos que el Señor dejó ahí, pero usted entiende que esos principios rigen nuestra vida hoy, son relevantes para nosotros hoy. Es imposible mirar esta etapa de la vida de David donde las consecuencias de su pecado han aflorado. Recuerde, si usted ha venido siguiendo el desarrollo de la temática alrededor de la vida de David, estamos en el punto en el que este hombre está viviendo todas las consecuencias de su pecado. Recuerde, perdió un hijo, su hijo, uno de sus hijos violó a otra de sus hermanas, el uno se levantó y mató al otro, luego Absalón se levanta y toma el trono. Bueno, una cantidad de cosas. Digamos que las consecuencias de su pecado se han manifestado en toda su dimensión, y es imposible al mirar la vida de David pensar un poquito en el momento en que atraviesa el mundo entero hoy. Hoy el globo en general ha, digamos, visto en una forma como nunca antes las consecuencias del pecado manifestadas en casi todas las áreas en que el ser humano se mueve. No podemos olvidar que somos permeados por una realidad que nos cobija. Ojo con esto. Usted y yo somos afectados por la realidad que nos cobija, pero el gran desafío es recordar siempre la verdad que nos gobierna. ¿Sí? Estamos bajo una realidad que nos cobija. A veces somos afectados, pero el gran desafío para nosotros como hijos del reino es recordar siempre la verdad que nos gobierna. Hoy, por ejemplo, estamos inmersos en esa realidad que ha sumido al mundo en una pandemia que se ha prolongado por más de año y medio. Escuche, que nos ha afectado, nos ha limitado, nos ha enfermado, hemos sufrido pérdidas de todo tipo, pero a pesar de todo eso, no podemos olvidar a dónde pertenecemos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, amén. Hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, aleluya. Y usted dirá, bueno, pero eso suena bonito, pero igual estamos aquí afectados y enfermos y con pérdidas Entonces, ¿dónde está la diferencia? Sí, yo soy ciudadano del reino, pero resulta que mi vecino se afectó y yo también me infecté. Sí, somos ciudadanos del reino, pero resulta que un compañero, un amigo perdió el trabajo y yo también lo perdí. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Escúcheme. La diferencia no es que usted es afectado, que ellos son afectados y usted no. No. Escúcheme esto, por favor. La diferencia está en cómo reaccionamos. Cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa.
en medio de esas crisis de todo tipo que hemos vivido, hemos visto las reacciones del mundo entero que van desde un extremo a otro. Gente que vocifera, gente que dice, gente que maldice y todo lo demás. ¿Cómo marcamos la diferencia nosotros, los hijos del reino, en medio de esta situación? Y mira, muchas de las reacciones que vemos es porque la gente siente la impotencia de ver cómo está frente a una situación que no puede solucionar. Usted no debe olvidar algo. Nuestro desafío no es encontrar soluciones. Nuestro desafío es manifestar la vida de quien nos habita. Se lo voy a repetir otra vez. Porque cuando el mundo está en crisis, el mundo reacciona tratando de encontrar una solución. Ahí está la diferencia. Nosotros también somos permeados por esas crisis. Pero el gran reto es que nosotros no reaccionamos buscando soluciones. Reaccionamos manifestando la vida de quien nos habita. Porque tenemos la convicción absoluta que Él tiene el control de todo. Bueno, hay como 3 que tienen la convicción. Bueno, 4. Mira, a ver, te pongo un ejemplo. Esta crisis ha afectado la economía en todas sus dimensiones, tanto la economía global como la economía nacional, la economía regional y por ende la economía doméstica. ¿Sí? Es casi imposible que alguien no se haya visto afectado en su dimensión económica en esta época. Ahora, nosotros no reaccionamos para solucionar un problema económico. El gran desafío para nosotros es que el hombre interior se afirme en su dependencia de Dios y en la suficiencia de Cristo. Por eso, en medio de esta crisis todo es válido. No, para nosotros esa expresión no opera. No todo es válido. No todo es válido. Ahora, regresemos un momentico a nuestro personaje. Recuerde, David está viviendo la crisis más profunda de su vida. En lo personal se siente culpable. En lo familiar, toda su familia se ha atomizado. Y en lo nacional, digamos, en el asunto que tiene que ver con su autoridad, por primera vez, la autoridad de David, el rey cuya autoridad era casi que incuestionable, por primera vez en su reinado, el poder que él ostenta comienza como a resquebrajarse. Y David comienza a experimentar una cantidad de pérdidas y situaciones. Y es de eso precisamente que quiero hablarte hoy. Hoy quiero que hablemos de cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos en medio de las crisis? Porque te decía hace un momento, la clave no es que seamos capaces de encontrar una solución. No. La clave es que podamos tener control en medio de la situación. Que podamos ser controlados por la vida que nos habita. Entonces el desafío es cómo reaccionamos en medio de las crisis. Y hoy, bueno, esta crisis en particular como la de David, es crisis con muchas aristas, ¿no? En medio de esta pandemia, crisis de salud, crisis económica, crisis familiares. Por ejemplo, es sorprendente la cantidad de separaciones a nivel matrimonial que se han dado durante este año y medio. Entonces uno dice, bueno, pero vean, el asunto era de un virus, ¿qué tiene eso que ver con un matrimonio? No, es que toda la situación que se ha generado ha desatado una serie de crisis. Entonces,
Si vamos a ver cómo reaccionamos en medio de las crisis, hoy quiero que nos centremos en una de ellas, una de esas aristas de toda esa crisis que estamos viviendo y que en últimas también lo experimentó David. Y quiero que veamos cómo reaccionamos en medio de las crisis, pero fundamentalmente las crisis que tienen que ver con pérdidas. ¿Cómo enfrentamos las pérdidas? ¿Cómo enfrentamos las pérdidas? Recuerde que le dije, David está perdiendo su autoridad. David ha perdido a algunos de sus hijos. David ha perdido la solidez familiar. Y hace un par de domingos atrás, cuando revisábamos esto, David pierde incluso su trono. Recuerda, Absalón entra a Jerusalén con el ejército que ha formado y David tiene que salir huyendo, descalzo, como un esclavo, y pierde incluso su trono. Y mira, esta ha sido una época de muchas pérdidas. Trabajo, bienes, recursos, pérdidas un poco más trascendentales como la fe, la confianza, la seguridad, y algunas mucho más dolorosas como la partida de un familiar, de un amigo cercano. Todo ese tipo de pérdidas han sido parte de la experiencia durante esta crisis. Ahora, usted dirá, pero ¿y entonces si eso lo experimentan los impíos y nosotros los hijos del reino también? Sí, no, recuerde, la diferencia no está ahí. La diferencia está en cómo reaccionan ellos y cómo reaccionamos nosotros. Ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo asimilamos y reaccionamos esas pérdidas? David fue un hombre que lo tuvo todo, todo, y literalmente todo. Y en un lapso muy pequeño experimentó la pérdida de muchas cosas, algunas de ellas en forma irreparable. Porque repito, perder el trono, después sabemos por la escritura que lo recuperó, pero perdió hijos que nunca pudo recuperar. Murieron. Pérdidas irreparables, cosas que no pudo sustituir. ¿Qué aprendemos de este personaje en esos momentos de pérdidas? ¿Qué aprendemos de sus reacciones en medio de esos momentos? Pero sobre todo las implicaciones que tienen para nosotros, que hemos perdido cosas, que estamos abocados a enfrentar esa crisis todo el tiempo. Y vamos a tocar tangencialmente algunos episodios, pero repito, vamos a concentrarnos en este asunto que tiene que ver con las pérdidas. Y David, inicialmente quiero tocar una. David perdió temporalmente el trono a manos de su propio hijo, Absalón, recuerda. Y es sorprendente la manera tan tranquila como David reacciona. Todo lo que le costó consolidar ese trono, ganarse el respeto de los vecinos, extender las fronteras y consolidar el poderío militar de Israel. De un momento a otro el hijo se levantó y el tipo le tocó salir huyendo. Y uno diría, pero venga, ¿cómo renuncia a algo que le costó tanto tiempo? Y observe ahí en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, capítulo 15. Mire el verso 13. Ya leímos este texto, pero mire el verso 13 un momento. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa y partir
a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Ya analizamos esto hace unas semanas atrás, pero David pudo haber enfrentado a Absalón. Es más, era su legítimo derecho. Este es el trono que yo he levantado, que yo he consolidado, que me ha costado tanto tiempo tenerlo aquí en este punto para que ahora, sin embargo, se va. Toda su seguridad económica, sus bienes, el trabajo de toda su vida, todo lo dejó y se apresuró a salir sin más ni más. Qué complicado es perder las cosas que nos ha costado tanto tiempo alcanzar, ¿o no? Si usted ha experimentado algún tipo de pérdida, yo que le entregué tantos años a esta empresa y ahora en medio de esta crisis sencillamente me pasaron una carta y ya. Y yo que duré tanto tiempo pagando ese apartamento y me colgué en 3, 4 cuotas y ya vinieron a embargarlo. Y uno comienza a pensar en ese tipo de cosas, pero analizando lo que le sucedió a David, el hombre sencillamente dio media vuelta y se fue. Mire, es tan terrible este asunto de las pérdidas, sobre todo en esta área económica, que hay gente que no lo soporta. Hay gente que se suicida después de que tienen ese tipo de quiebras, de pérdidas y eso. No pueden vivir sin aquello que atesoraron durante tanto tiempo. Y esta ha sido una de las áreas más afectadas en este periodo de crisis. Ahora, ¿qué aprendemos de la reacción de David? Nosotros tenemos un serio problema frente a la manera como vemos las cosas materiales. ¿Cuál es el problema? Que nos aferramos excesivamente a ellas. ¿O no? Recordaba mientras escribía esto hace, no sé, unos 4 o 5 años atrás, una vez que predicó aquí Leito Ramírez, y en medio de la predicación él hablaba algo sobre esto y decía, yo hice él contó algo personal, dice, yo hice algo, dije, voy a ir a mi closet y sencillamente decir, yo voy a escoger 15 camisas, yo no necesito más, tengo muchas camisas, voy a escoger 15, entonces me fui a mi closet y empecé. Bueno, esta no, porque es que esta me la regaló mi papá. Uy, no, porque es que esta no sé qué. Y no había forma de salir de ninguna camisa. Al final todas pasaron, todas clasificaban para seguir en mi armario. Y después de que yo escuché a Leo haciendo eso, me fui a mi casa y dije, voy a hacer eso, yo sí soy capaz. No es tan fácil. Porque miren, nos aferramos a las cosas materiales desde las más tontas. Ese es nuestro gran problema frente a las cosas materiales. Todo el sistema en el que estamos está diseñado para alentar el deseo y la ilusión de tener cosas. Usted quiere tener cosas. Todos los mensajes vienen precisamente para eso. Y ese mensaje del sistema es diametralmente distinto al mensaje del reino. Escúchame. El mundo vive afanosamente a la casa de lo que necesita y quiere conseguir lo que necesito. Es que yo necesito esto, necesito lo otro. Pero a nosotros el Rey nos ha garantizado lo que necesitamos. Aleluya. El Rey nos ha garantizado lo que necesitamos. Entonces no debo tener. No, escúchame. Sé un buen administrador de lo que Dios te da. Disfrútalo. También eso honra y glorifica a Dios. Pero no te aferres a ello.
David fue un buen administrador del poder que recibió, de los bienes que recibió, de todos los privilegios que estaban incluidos ahí. Este chico que desde su época de pastor de ovejas no se olvidó de un principio que a veces a usted y a mí se nos olvida. Todo cuanto tenemos lo hemos recibido. Lo hemos recibido. No, es que yo soy el que... No, usted y yo no somos nadie. Es por gracia y misericordia de Dios que tenemos lo que tenemos. No es que somos mejores que otros. Yo tengo y el otro no tiene porque yo soy mejor. No. Pero a veces se nos olvida que el que nos dio puede también quitarnos. Si ve que los amenes cambiaron radical. Si no, este amén no fue tan eufórico como el otro. Entonces, ojo, aquí viene el principio frente a esto. Necesitamos tener claro que todo cuanto tenemos lo hemos recibido. Lo hemos recibido. Recibiremos del Señor el bien y no el mal. El Dios que da también quita. El Dios que nos pone frente a arroyos también lo seca. Pero esa parte no nos gusta tanto. Y nota, el más grande orgullo de un hijo del sistema es lo que se ha ganado. La gente le fascina mostrar lo que se ha ganado. Y esta es una tendencia ahora en las redes sociales. Vea, la gente va y llega a un restaurante y pone el plato que se va a comer, ¿no? Y uno en la casa fritando ese huevo encima del arroz, ¿cierto? Y uno abre eso y ve semejante cazuela así toda. Porque la gente es orgullosa de lo que se ha ganado. El más grande orgullo de los hijos del reino es quien nos ha alcanzado. No es que nos hemos ganado, es quien nos ha alcanzado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo que tenemos lo hemos recibido. Lo hemos recibido. Ahora, administra lo que Dios te ha dado, administralo bien. Disfrútalo, multiplícalo, úsalo para hacer visible el carácter de quien te lo dio. Pero no te aferres a ello. Saúl, durante gran parte de su reinado, no lo disfrutó. Saúl no disfrutó su reinado. Vivió amargado por la sensación de que alguien se lo iba a quitar. Por eso Saúl jamás disfrutó el trono. David reinó disfrutando de todo lo que Dios le había dado. David sabía que el Dios que lo sostuvo siendo un solitario pastor, un perseguido del rey, un poderoso monarca, también lo sostendría siendo fugitivo de su propio hijo. No importa en el estadio en el que estés, podrás estar en el mejor momento de la empresa, podrás estar en la crisis más aguda de una pandemia, pero el brazo poderoso de nuestro Dios siempre estará ahí para sostenernos. Aleluya, gloria al Señor. Ahí estará Él siempre. Al inicio de esta crisis muchos corrieron a los bancos buscando alivio. Hoy se han despertado ante el drama de ver que esos alivios no fueron tal cosa. Otros se llenaron de amargura porque el gobierno no los incluyó en sus listas de apoyo. Otros tomaron medidas desesperadas. Pero muchos vimos nuestros hogares convertidos en escenarios de verdaderos milagros. Muchos aprendimos que la provisión no depende del trabajo ni de la empresa en la que estamos, sino del Dios que está sentado en el trono. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios.
podríamos seguir hablando el resto de la mañana de pérdidas en esa línea, pero quiero dedicar el resto del tiempo de esta exposición para hablar de otro tipo de pérdidas que también ha sido muy recurrente durante este tiempo. ¿Cómo manejamos esas pérdidas más dolorosas, esas pérdidas humanas? Porque si algo vivió David a lo largo de este tiempo, fue la pérdida de personas muy significativas, muy cercanas para él. Y creo que esta es una realidad a la que hemos despertado todos durante este tiempo. Ver partir a personas muy cercanas. Y parte de la preocupación que Dios puso en mi corazón al venir a la Escritura a mirar este tema es cómo reaccionan los hijos de reino frente a pérdidas irreparables. La circunstancia es la misma, el dolor es el mismo, pero la reacción no puede ser la misma. Porque usted y yo tenemos convicciones que ellos no tienen. Usted y yo sabemos cosas que ellos no saben. Y usted y yo tenemos a alguien que ellos no tienen. Por eso le digo, sí, pastor, pero es que quien pierde un papá es papá de un creyente o de un impío y eso duele igual. Sí, claro que duele igual. Claro que duele igual. Pero no podemos reaccionar igual. No podemos reaccionar igual. Y quiero que observemos, porque hay dos momentos y ahorita mi oración es que me alcance el tiempo, porque podemos perder también el tiempo aquí. No, mentira, el tiempo en la palabra nunca se pierde, se invierte. Amén. Mire 2 de Samuel capítulo 18. 2 de Samuel capítulo 18. Y a la altura del verso 33, recuerde, al final de esta gran crisis que vive David, Absalón finalmente es ultimado por la mano de Joab. Y David pierde uno más de sus hijos. Porque recuerde, este no es el primer hijo que David pierde. Ya ha perdido por lo menos a dos más. Verso 33, capítulo 18, verso 33. Note la reacción de David. Cuando el mensajero llega y le dice: rey, se acabó la guerra, ya retomamos el poder. La primera pregunta de David es: ¿y el príncipe Absalón? Y el mensajero le dice: no, ese vea, murió. Entonces el rey se turbó y subió a la casa de la puerta y a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? David está viviendo lo que algunos han definido como el dolor más agudo y antinatural que puede experimentar un ser humano. Y es la muerte de un hijo. Porque otra vez, es doloroso la muerte de un padre, pero eso es natural. O sea, es natural que un hijo despida a su padre. Eso es como lo normal, ¿cierto? En el ciclo natural de la vida. Pero que un padre sepulte a un hijo, esto es antinatural. Y algunos, repito, dicen que este es el dolor más agudo que un ser humano puede experimentar. Entonces, cuando uno mira a David y su reacción, uno diría: bueno, es comprensible su dolor. Pero vale la pena analizar el trasfondo de las expresiones que David usa y que comienza a declarar en ese momento. Porque ahora le voy a mencionar algo con relación a... Porque a veces, escuche esto, a veces creemos que el dolor lo justifica todo.
No, no, no importa, mire, está diciendo esas cosas, pero eso lo dice en medio de su dolor. Y usamos a veces pretextos como para decir cualquier cosa. Yo le digo a ella cualquier cosa, pero es que le digo, no, tranquilo, es que se lo dije en medio de mi dolor. Espere. No justifiquemos el dolor. O no nos justifiquemos en el dolor. Ahora, David parece estarle hablando a un hijo que ya no está. Escuche cómo le dice: Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? ¿Sí ves? Él parece estarle hablando a un hijo que ya no está. Pero por otro lado, parece cuestionar la decisión del cielo tocante a la sentencia que cosecha Absalón. ¿Quién me diera estar en tu lugar? Y bueno, uno diría, pero sí, pastor, pero es que es un choque muy fuerte, es una noticia muy fuerte. Listo. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a decir que él recibe la noticia y el impacto, el choque de esa noticia lo llevó a decir esas cosas. Pero miremos el capítulo siguiente, capítulo 19. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Hasta aquí normal, ¿cierto? Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto será peor que todos los males que han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Es impresionante, y sobre todo quien habla, ¿no? Porque es Joab, el malo de la película. Pero es impresionante la aterrizada que le pega a David en ese momento. Ahora, quiero aclarar algo. No esperaríamos que David celebre una victoria militar ese día. ¿Sí? Acá perdió su hijo, es normal, ¿cierto? Como padre, él está experimentando un luto. Pero su reacción terminó afectando a todo su ejército. Otra vez, es natural que él viva un luto. Pero hay una nación que acaba de reconquistar el trono para él, que acaban de jugarse la vida por él, que de alguna manera tienen el derecho a disfrutar la victoria. Pero toda la atmósfera de los acontecimientos de ese día se nubló por la reacción de David. Decenas de hombres que salieron a la guerra para entregar sus vidas por el rey y por sus otros hijos, terminan entrando como perdedores. Y esa reacción de David menospreció los esfuerzos y el valor de todos sus hombres. Y las palabras de Joab, que parecen irrespetuosas,
e insensibles, lo único que hacen es invitar al rey a que vea su dolor en un marco más grande. Escúcheme, David jamás podría aborrecer a Absalón como Joab pretendía, pero sin duda con su reacción estaba menospreciando el esfuerzo de los que dieron o pusieron en riesgo la vida por él. Pero aquí viene lo que quiero dejar en sus corazones en esta mañana. Y créanme que he estado orando mucho porque este es un punto muy sensible, sobre todo para quien en medio de una crisis como esta ha vivido una pérdida como estas. David, Absalón murió y eso es imposible de cambiar. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, y si no está de acuerdo, igual, es que así es. O sea, murió y eso ya no se puede cambiar. Pero escúchame, David, hay toda una nación por dirigir. Hay un reino que reconstruir. Hay una familia que empoderar para que no vuelva a pasar lo mismo. Y Joab no está exagerando. Si David no hubiera cambiado su actitud ese día, el desenlace de ese episodio hubiese sido realmente trágico. Si usted continúa leyendo el texto, David afortunadamente corrigió su reacción. Salió y saludó y felicitó a su ejército. Pero quiero llamar su atención sobre la reacción. Porque a veces nuestras reacciones frente a situaciones de inmenso dolor, repito, terminan siendo más justificadas por el dolor que por lo que debería respaldar nuestras reacciones. Escúcheme. Y antes de que usted piense que esta es una postura pastoral insensible, déjeme mostrarle que antes de este episodio, el mismo David modeló para nosotros la manera como se enfrentan pérdidas de esta naturaleza. Porque estamos mirando desde la escritura la reacción de David, es porque él mismo, unos capítulos atrás, nos había mostrado cómo es que se reacciona cuando uno vive pérdidas de esta naturaleza. Y parece que a David en este punto de su vida se le había olvidado ya lo que había hecho. Ya hay un episodio que ya tocamos tangencialmente y cuando lo tocamos yo le dije, vamos a volver aquí. Hoy estamos volviendo ahí. Mire el capítulo 12, por favor. Devuélvase un momentico al capítulo 12. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Este es el episodio en el que Natán viene, le cuenta la historia de la ovejita, recuerda, no sé qué, y esto. Y entonces le dice, pecaste Dios, y le dijo la sentencia. Entonces David reconoce, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. O sea, la pérdida de Absalón no es la primera pérdida de esta naturaleza que David está viviendo. Verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño.
Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste. Y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Nota por qué le quería llamar su atención sobre la reacción de David con Absalón? Nota aquí a David también experimentando la pérdida de un hijo. Pero lo que nos enseña David es cómo reaccionar frente a pérdidas dolorosamente irreparables. Y repito, no quiero sonar ni inhumano o poco empático, pero en situaciones como estas es que estamos llamados a manifestar la vida que tenemos dentro. David ha recibido una declaración que suena espantosa de parte de Dios: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, ¿cómo enfrentó ese inminente desenlace trágico? Y aquí es ya lo que atesoramos para nosotros en el cierre de esta reflexión. ¿Cómo enfrentamos este tipo de situaciones? Miremos, sigamos el ejemplo de David. Primero, refúgiate en oración. Refúgiate en la oración. David rogó a Dios por la vida del niño. Ayunó, suplicó, se tendió delante de Dios pidiendo la intervención de él para cambiar su decisión. Ahora, ¿qué me llama la atención de David? Recuerda, Natán le dijo de parte de Dios: el niño que te ha nacido morirá. Pero David no acepta la decisión de Dios. No, escuche esto. David no hizo ninguna demanda. David no intentó chantajear a Dios. David solo suplicó. Solo suplicó. Él albergaba la esperanza de que Dios tendría misericordia y que sanaría al niño. Y escúchame, eso es válido. ¿Acaso es que David no oyó cuando Natán le dijo que el niño iba a morir? Claro que David lo oyó, pero el deseo de su corazón es que su hijo viviera. Y oró y ayunó. ¿Acaso es que usted no oyó el dictamen del médico que le dijo que solo hay unos días para su familiar, pero por eso dejamos de orar? ¿Acaso es que usted no oyó y lo ve ahí casi moribundo y dice: ya, este está más allá que acá? Pero es válido orar. Es válido pedirle a Dios que extienda su misericordia y su gracia. Es válido ayunar, es válido suplicar. Pero en esos valles dolorosos de nuestro peregrinar, escúcheme, la mejor opción es la oración. Señor, si tú lo levantas, yo te prometo que yo voy a ir a la iglesia todos los domingos, aún con el link que haya que llenar. Y no ponga, o sea, Dios no es objeto de chantaje. Suplique, ore, pídale a Dios lo que hay en su corazón.
Fueron 7 días de completo aislamiento con Dios. Mire qué diferente a la reacción cuando Absalón ni siquiera quiso hablar con nadie, solo con Dios, ayunando y orando. No tenemos el contenido de la súplica de David, pero por algunos de los salmos sabemos que fueron momentos de profundo clamor y dolor. Y bueno, yo en este punto creo que nosotros como iglesia le hemos dado un buen mensaje a la sociedad. Porque no sé si se ha dado cuenta que cuando alguien tiene por ahí un familiar enfermo, aunque nunca nos haya aceptado la invitación de venir a la iglesia, ese día nos llama y dice: venga, ya en su iglesia no podían orar por mi tío que estaba. ¿Cierto? Por lo menos ellos ya saben que la mejor opción en estos momentos es orar. Amén. Y ahora, el asunto aquí es que después de 7 días de oración, de ayuno, de súplica, la respuesta de Dios fue no, no. Y a partir de aquí comienza el verdadero desafío. Hasta los siervos de David estaban preocupados por su reacción. Lo peor pasó por la mente de ellos. No le digamos. ¿Quién? Yo me imagino que ellos decían: dígale usted. No, yo qué le voy a decir, dígale usted. No, pero, y el uno al otro. Llamemos a Joab. O sea, ¿cómo le decimos? ¿Cierto? Yo creo que ellos decían: mire, este tipo se enloquece, es capaz de suicidarse. Para sorpresa de ellos, se levanta, se cambia, se baña, se cambia, va delante de Dios al templo, expresa su adoración, regresa a su casa, come y sigue su vida. Y quizás algo de la experiencia del patriarca Job, allá a la altura del capítulo 1, en el verso 20, cuando dice, después de la tragedia, cuando Job, recuerdan que Job pierde todo. Entonces se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, igual que como hizo David. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá ya. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito. Refúgiate en la oración. Segundo, abraza la adoración para blindarte de la amargura. Repito, abraza la adoración para blindarte de la amargura. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué este dolor? Nota que este es un punto coincidente entre la experiencia de Job y la experiencia de David. Ambos adoraron. Y cuando usted, por ejemplo, está frente a la pérdida de alguien muy cercano, es mucho mejor postrarnos delante de Dios agradeciendo el tiempo que pudimos estar con Él, que renegando la realidad de que ahora no está. La adoración nos blinda de la amargura. Expresiones como: ¿cómo pudiste hacerme esto, Señor? Yo que te he servido toda la vida, no pudiste preservar la vida de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, de mi tío, O expresiones aún mucho más insensatas como: ¿qué te costaba sanarlo? Tú eres todopoderoso. O algunas fuera de toda cordura como: ¿y qué voy a hacer ahora, Señor? Sin él, sin ella. Mira lo que me has quitado. O peor aún, centrarnos en pedirle a Dios una explicación. O la expresión que usó David: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Y usted dirá: pastor, pero no sea tan duro. Mire que es que esas son situaciones de dolor. Escúcheme esto, por favor.
El dolor no puede justificar tus reacciones ni tus declaraciones. Porque aunque no somos inmunes al dolor que nos asalta, no podemos verlo fuera de la verdad que nos gobierna. Si yo uso el dolor para justificar mis reacciones, estoy siendo gobernado por lo que me pasa y no por lo que soy. Estas son las circunstancias para manifestar la vida que tenemos dentro. Y repito, esto podría verse como una situación de insensibilidad, pero yo no reacciono por el dolor que vivo, sino por la persona que me habita, por la identidad que me gobierna. Los siervos de David están tan desconcertados que le piden una explicación. Ellos estaban pensando hasta en la locura o en el suicidio de David. Este hombre va a enloquecer, qué sé yo. Pero es tan espectacular lo que David le responde allá en el versículo 22 que ya leímos. Dice: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá? Mas ahora muerto, ¿para qué de ayunar? Y note lo que dice: ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y uno se sorprende que alguien en el Antiguo Testamento tenga tan claro un concepto que solo el Nuevo Testamento desarrolla con tanta claridad. Esto de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, ese concepto que el Nuevo Testamento desarrolla, mire cómo lo tiene de claro David. Acepta lo que Dios determina. Escúchame esto: aceptar lo que Dios determina es tener el claro convencimiento de que Él sabe más que nosotros. David lo aceptó, no lo negó. Y en este punto viene el tercer aspecto que está ligado a lo que ya le dije. Refúgiate en la veracidad de la palabra. Entonces recuerda, primero, refúgiate en la oración. Abraza la adoración. Tercero, refúgiate en la veracidad de la palabra. Yo podré ir a Él, pero Él ya no va a volver. O sea, eso ya no se va a cambiar. David lo tiene claro. O sea, ¿por qué sigo deteniendo mi vida ahí? Yo voy a Él, pero Él ya no volverá hasta mí. No hay mayor consuelo que la certeza de quien ha cumplido todo lo que ha dicho Dios. Refúgiate en la palabra. Descansa en la palabra, en el destino eterno de quien se fue, en saber cuál es tu lugar después de que seas llamado también. Refúgiate en la veracidad de la palabra. Y finalmente, y esto último es, a mi juicio, el más grande desafío frente a pérdidas irreparables. ¿Esto es qué, cuarto? Sí, cuarto. Asume mayor responsabilidad frente a tu asignación presente. Asume mayor responsabilidad frente a tu asignación presente. Porque David, quien se fue Absalón. Tú sigues aquí. Tú tienes que reconstruir el reino.
Tú tienes que unificar la nación. Tú tienes que sanar las heridas. No fuiste tú el que se fue, fue Absalón. Ay, es que yo no sé cómo voy a vivir ahora sin mi esposa, sin mi esposo, sin mi papá, sin mi mamá. Se fue. No va a volver a ti, tú puedes ir a él. Pero Dios determinó que tú siguieras. O sea, eres tú el que ahora tiene el desafío frente a la asignación que Dios te hace hoy de seguir siendo responsable. Mira el verso 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Estos son meses en que he escuchado muchas veces expresiones como: pastor, no sé qué hacer para seguir viviendo, esto ha sido muy doloroso, yo siento que no puedo más, todo parece haberse acabado, ya no vale la pena seguir. Escúchame, David, en medio de su dolor, primero se dio cuenta que habían personas que también estaban sufriendo como él. Betsabé, por ejemplo. Y entonces la consuela. No te conviertas en alguien digno de lástima, sino en un instrumento de consuelo y de fortaleza para otros, porque tú tienes dentro de ti algo que muchos no tienen. David entiende que su responsabilidad ya no estaba con quien se fue, sino con quienes quedaron. ¿Ves? El niño se fue mientras vivía, yo ayuné, yo oré, yo hice, yo le supliqué a Dios, pero se fue. Ah, pero la mamá está ahí y está vuelta a nada. Y entonces David la consoló. Necesitamos ser conscientes de la gloria futura, esos encuentros futuros que tendremos con las personas que se fueron, pero completamente responsables con la asignación presente. Parte de la sabiduría de las decisiones divinas está no solo en asimilar la partida de quien se fue, sino en asumir la responsabilidad frente a los que quedan. Dios decidió la partida de tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu amigo, tu compadre. Pero tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá, tus demás hijos siguen ahí. Están ahí en casa y te necesitan. Levántate, impregna tu vida de adoración y comienza a ser un instrumento de bendición para ellos. Esa debe ser mi reacción. Y recíbame esto: hay personas que visitan más en el cementerio a alguien que ya se fue que a un familiar que tienen en la misma ciudad que viven. Van al cementerio sin falta una vez al mes, pero duran meses sin ni siquiera una llamada a un familiar que tienen ahí. Te garantizo que ese familiar que tienes en el cementerio no necesita tu visita, pero hay muchos de tus familiares que necesitan un abrazo y una palabra tuya. Hoy publicamos lindas palabras a las personas que han fallecido, y eso está bien, pero te pregunto, ¿has hecho composiciones tan bonitas para quienes todavía pueden leerlas? Esa linda composición que escribiste, ya él o ella ya no la puede leer, pero quizás algún familiar que te sobrevive, que le sobrevive, sí puede hacerlo.
Llevamos flores a la tumba de alguien que no puede verlas, pero nunca se las damos a quien puede disfrutarlas. Escúchame, en el reino las pérdidas tienen otro sentido. Es la invitación a abrazar la verdad que en Cristo lo hemos ganado todo. Por eso, las pérdidas son solo una pincelada más del Maestro, dibujando en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Esto va más allá de una reacción. Esto tiene que ver con la formación de Cristo en nosotros. Quizás ahora entiendas por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la línea de lo que aprendimos hoy, David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque recibió, disfrutó y administró lo que Dios le dio sin aferrarse a ello. Pero también porque aceptó en adoración lo que Dios dispuso. Cierra tus ojos un momento. Y yo quisiera que oráramos y de una vez vamos a participar de la cena. Pero quiero de manera especial. Y mira, si algunas de mis palabras han sonado insensibles, no era la idea. Pero creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como hijos de reino es mostrarle al mundo que no reaccionamos por razón del dolor, sino por razón de quién somos. Y que aún las pérdidas más dolorosas pueden ser instrumentos de Dios para usarnos, para manifestar la vida de su Hijo. Señor, yo oro en esta mañana de manera especial por todos aquellos que a lo largo de esta crisis han vivido pérdidas dolorosas. Sí, en lo económico casi todos hemos sido afectados, pero hemos visto la misericordia, la gracia, el favor, la abundancia del Señor. Pero quizás no tenemos la misma tranquilidad cuando alguien que amamos se va. Quizás nos cuesta mucho más trabajo. Pero hoy, Señor, yo oro para que por la obra de tu Espíritu Santo, tú nos permitas, Señor, asumir la responsabilidad que tenemos frente a la asignación que tú nos has hecho. Y comenzar a apreciar, Señor, el desafío de los que seguimos. Los que se fueron no podrán volver a nosotros, pero nosotros algún día iremos a ellos. Pero mientras ese día llega, queremos ser instrumentos de consuelo, de fortaleza, de unificación, de restauración. Alguien de nuestra familia se fue, pero muchos otros de nuestra familia siguen aquí. Ayúdanos, Señor, a ver las pérdidas como tú las ves. Sí, tú conoces nuestro dolor, porque ese dolor agudo y antinatural
para el ser humano, también lo vivió el Padre Celestial, viendo morir a su Hijo en la cruz del Calvario. Tú conoces nuestro dolor, oh Señor, pero ese profundo dolor en el corazón del Padre fue la más grande manifestación de la gracia y el favor de Dios para toda la humanidad. Quizás ese profundo dolor que tú estás viviendo hoy sea lo que Dios quiere usar para lanzarte a una nueva temporada de la manifestación de su favor en tu vida, para convertirte en un instrumento de bendición y restauración para tu familia. Adora al Señor.